un ejemplo sencillo. Les hablé de un pastel de banano o de fresas. Yo les dije que lo que hacía diferente a que fuera de banano, a no serlo, sería los bananos, ¿verdad? Y entonces así es como yo les digo cuál es la diferencia entre la lógica y la lógica jurídica. Débora Soto, que está ahí al frente. Sí, licenciado. La diferencia entre lógica y lógica jurídica. ¿Cuál es el elemento que los hace diferentes? Derecho. Tenemos a Débora. ¿Sí, Débora? El derecho. El derecho. Efectivamente, el derecho. ¿Ya? Eso es lo que hace diferente a una lógica pura a una lógica jurídica. Esa es la razón de ser por la cual nosotros tenemos este curso que se denomina lógica jurídica. Si estuviéramos en una ingeniería química o en otra ingeniería que lo principal fuera la matemática, entonces tendríamos que estar estudiando una lógica matemática. Pero sí, sin obviar que nuestra base en este curso, que es la lógica, deviene de la filosofía. Este es un tema filosófico. Este es un tema que nosotros lo vamos a desarrollar mentalmente y que nos va a ayudar a arribar a un razonamiento, y no a un simple razonamiento, sino que a un razonamiento jurídico. Dijimos que aquí ya estábamos hablando de idea jurídica, de pensamiento jurídico, de concepto jurídico, de juicio jurídico, y lo que es nuestra aspiración máxima. Nuestra máxima sería aquí el razonamiento jurídico. ¿Estamos? Entonces nosotros nos debemos enfocar. Aquí está Eddie Joel Ávila Lima, que se está queriendo entrar por la vía que no le corresponde, entonces no lo aceptamos. Bueno, entonces, ¿qué dijo Klug? Perdón, ¿qué dijo? Sí, Klug. Ulrich Klug, de los jueces. Voluntario. Rita Díaz. Dígame, licenciado. ¿Qué dijo Klug de los jueces? La definición. No. Cuéntenos qué fue lo que dijo. ¿Alguien que quiera participar? Sí, licenciado. ¿Puedo hablar? Sí. Que la lógica decía efectivamente Que los jueces están ejerciendo o aplicando la lógica en sus sentencias de una forma que intuitiva. Sí. ¿Y cuál era lo correcto que debían hacerlo? ¿Cómo lo debían aplicar ellos? En base al derecho. No, en base al derecho ya es. En base al razonamiento. Tenían que aplicarlo de una forma reflexiva.
Sí, va. Ay, ¿se recuerdan? Yo siempre he dicho que los juzgados no son una maquila. Pero ¿qué tiene que ver una maquila con un juzgado? Podrán decir. Por ejemplo, en las maquilas les hacen pedidos de playeras y solo hacen playeras. ¿Ya? Les hacen pedidos de pantalones, solo pantalones. Y el mismo corte y la misma costura, ¿verdad? Quiere decir que solo salen piezas con la misma medida, con el mismo estilo. Pero los juzgados no son maquila, porque por muy parecido que sea un caso, tiene algo diferente. Cada caso en particular tiene una identidad. Y entonces es necesario que en cada caso haya un análisis jurídico, por supuesto, del caso concreto. Cometió lesiones leves. Cometió responsabilidad de conductores. Cometió homicidio. Le vamos a imponer la misma pena. Puede hacer que hayan atenuantes. Puede hacer que hayan agravantes. Y los atenuantes a lo que van a llevar es que le van a imponer la pena mínima. ¿Se recuerdan que les dije que aquí si el juez dudaba, no podía ir a imponer una pena mínima? Porque la duda razonable, porque en caso de duda existe el pro reo. La duda debe favorecer ¿a quién? Al reo. Al reo. Al reo. Jamás, si ustedes llegan a jueces, vayan es que no estamos seguros, pongámosle la mínima. No. Si no está seguro, dictan la sentencia absolutoria, dictan la falta de mérito, dictan la desestimación, si ese fuera el caso, pero no provoquen problemas a las personas con razonamientos ilegales, inválidos, porque hay daños que son irreparables, cuestiones que no se pueden reparar, y que no solo no se pueden reparar, sino que causan grandes perjuicios, no solo a una persona, sino que a familias enteras, y no solo a familias, sino que a una sociedad entera. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros debemos hacer siempre el análisis del caso concreto. ¿Dudo? Resuelva a favor entonces si dudo. ¿Duda qué? ¿Cómo le dije que se llamaba? Razonable. Duda razonable. Una duda producto de un razonamiento, de un análisis que hice al caso concreto. Vamos. ¿Qué tipo de lógicas les mencioné? Lógica jurídica. ¿Qué más?
lógica material, Lógica formal. lógica formal. ¿Cuál es la diferencia entre la lógica formal y la lógica material? En la material se aplica la lógica. En la material se aplica la lógica formal. ¿Pero qué es la lógica formal? Son las Doctrina, normas, las leyes, doctrina. la doctrina oral. Todo ese conjunto de conocimiento que ya existe, doctrinario, de teorías, principios, normas, instituciones. Ya saben que cuando mencionamos el término instituciones, no nos estamos refiriendo ni al INAF, ni a la universidad, ni al IX, sino que cuando decimos instituciones, se refiere a instituciones del derecho, de una materia. Por ejemplo, una institución del derecho penal es el concepto delito, falta. Todas esas son instituciones. No vamos a referirnos a un edificio, mucho menos. Eso ya lo tienen que tener claro. Cuando alguien lee e instituciones, principios, doctrinas e instituciones, por no decirle conceptos. Por eso es que decimos instituciones. Una institución del derecho civil, matrimonio, divorcio, nombre. ¿Son qué? Instituciones. Quedamos claros con eso, ¿verdad? Bueno, lógica material, lógica formal. Pero, si se recuerdan, dijimos que la lógica era considerada ¿cómo? ¿Cómo era considerada la lógica? Una ciencia. Ciencia auxiliar. Como una ciencia. ¿Qué más? Un método de investigación. Un método Es un método de investigación. ¿Qué más? Una herramienta. Una aplicación. Yo les dije que era tan importante la lógica como Waze, como Meet, como Classroom, ¿ya? Como WhatsApp, como Telegram, como nuestro teléfono, pues. Ya los quisiera ver a ustedes sin teléfono un día. Capaz que sin mayor avance se arrancan el cabello así como me lo arrancó el tiempo a mí. ¿Ya? Me va a llamar aquel. Me va a llamar aquella, ¿verdad? Y no precisamente es el novio o la novia. Ojo, porque les cuento que cuando no quieren nombrar a esa persona dicen aquel. ¿Ustedes saben quién es aquel? ¿Ustedes saben quién es aquella? Es ese que que les da pena pronunciar el nombre. ¿Ya? Ese efecto, ¿dónde se produjo? Eso que yo les dije. ¿Dónde? Hable pues. La mente. En la mente. Alguien va a decir en el cuerpo, porque hasta me puse erizo o eriza, ¿verdad?
etcétera, ¿verdad? Pero ¿dónde ingresó? En la mente. Ojo, la importancia de este curso, ¿ya vieron? Vale. Si yo les vengo a titubear aquí, es el licenciado leyendo está. Es el licenciado primera vez que da el curso. Es el licenciado. Empiezan ese licenciado con que ya tengo 18 años ya de andar en esto. Y más en la docencia. Y todavía de repente va a aparecer uno que va a decir ahí, ese licenciado no tiene pedagogía. Ese licenciado dándome clases de pedagogía y no saben tal vez ni qué es pedagogía. Porque así le un montón de gente. Ni saben qué significan las cosas y a veces las dicen. Vale. Seguimos. Pero aquí nos encontramos con la lógica que dijo Ulrich Klug, o Klug, como ustedes quieran, que dijo que la lógica jurídica era una ¿qué? Aquí estamos. Teoría de las reglas lógico-formales. Vale. Pero ¿qué dice el siguiente personaje? ¿Qué dice ahí? ¿Lógica qué? Vaya. Googleen eso. Deóntico o deóntica, ¿qué significa? Lógica de las normas. Lógica de las normas. Ah. Ustedes saben que el ordenamiento jurídico tiene una lógica. Y por ejemplo, cuando hablamos que tiene una lógica, va a utilizar ¿qué? ¿Qué le marqué? Cuantificadores. Algunos, ninguna, todos. Ah, pero no solo cuantificadores, sino que va a utilizar también ¿qué? Modalidades. Ah, lo que lo hace deducir ¿qué? Conceptos jurídicos deónticos. Alguien que me lea el artículo del homicidio. Ahí se recuerdan que la lógica jurídica la vamos a poder aplicar a cualquier área del derecho. Penal, laboral, familia, civil, administrativo, constitucional, a todas las áreas del derecho. Adelante, Pablo. Comete homicidio que hiere muerte a alguna persona. Pausa. ¿A quién dijiste? Personas, alguna persona. A alguna. ¿Qué dice aquí? Alguno. ¿Lógica qué? Deóntica. Lógica jurídica, pero ¿lógica qué? Deóntica. Las normas tienen una lógica. Quiere decir que no se la sacaron debajo de la manga. ¿Ya?
¿Miran ahí? Sí, licenciado. Los cuantificadores. Vale, repetí otra vez, Pablo Antonio. Comete homicidio que diere muerte a Alguna persona. Si nos damos cuenta, no está diciendo el nombre de alguien. No está diciendo qué persona va a ocasionar el delito. No está diciendo en contra de quién se va a cometer el delito. ¿Quién dice? Ese quién se vuelve en una posibilidad que alguna persona X o Y, Kevin, Santi, Irma, Rita, pueda cometer un delito. Todas las normas jurídicas son supuestos. Sí, es cierto, ya existieron hechos y por eso hubo necesidad de crear esa norma. Pero no se está refiriendo a un caso concreto. El caso concreto va a ser cuando ocurra el hecho. Ahí se recuerdan que les dije que había una plataforma mayor. ¿Qué es lo que integra la plataforma mayor? La premisa mayor. La premisa mayor, la norma jurídica. La premisa menor, el caso concreto. La premisa mayor también es conocida como plataforma jurídica. La premisa menor es conocida como plataforma fáctica. Entonces, todas las normas tienen un supuesto jurídico y todas las normas tienen una consecuencia jurídica. Léete la primera parte, Pablo, de donde menciona solo el delito y dejas pendiente que lo que dice será sancionado con pena de, eso lo dejas pendiente. Léete la primera parte. comete homicidio que diere muerte a alguna persona. Por eso tengo Suelo. sí. Eso es el supuesto jurídico. Sigue leyendo. Al homicida se da prisión de 15 a 40 años. Esa es la consecuencia jurídica. Todas las normas van a tener supuestos y consecuencias jurídicas. Si no, va a ser una norma en blanco. Una norma sin consecuencia jurídica no tiene razón de ser. Es una norma en blanco. ¿Por qué razón se va a regular algo y no se va a sancionar? ¿Por qué razón se va a regular algo y no se va a otorgar un derecho? ¿Por qué razón se va a regular algo y no se va a imponer una obligación? Todo tiene supuesto jurídico y consecuencia jurídica. Y ahí, ¿qué es lo que nos ayuda? La lógica jurídica, y especialmente la lógica, ¿qué? Deóntica. Lógica deóntica, que es la que estamos viendo, que al final es una lógica formal también, porque eso va a ser parte del conocimiento que vamos a llevar. Bueno,
Sigamos. El estudio de la lógica deóntica debe basarse en ¿qué? La lógica ¿La lógica de qué? de la De la acción. ¿Se recuerdan que yo les dije a ustedes que la lógica no solo era la ciencia del pensar recta o correctamente, sino que también era la lógica de qué? Del actuar correctamente. Y ahí era donde yo les mencionaba que era la lógica es tanto del ser como del deber ser. Pues la lógica que se encarga ya de verlo de la acción es ¿cuál? ¿Cómo se llama? Lógica. ¿Qué? Lógica deóntica. El estudio de la lógica deóntica debe basarse en ¿qué dice? En la lógica de la acción. En la lógica de la acción. Es decir, en la producción de un suceso originado involuntariamente, dice. Pero no crean que es involuntariamente porque no tuvo intención. Aquí dice involuntariamente porque resulta que las normas son casos hipotéticos. Las normas están ahí. La norma del delito de homicidio está en el Código Penal. ¿En qué artículo, Pablo? $123. ¿Cierto? 23. Están ahí. Pero ahí está la norma, el supuesto y la consecuencia. ¿Qué es lo que falta para poder aplicar ese artículo? un caso concreto. Un caso concreto. Falta la acción. Si no hay acción, ahí puede estar regulado. No pasa nada. Pero una vez ocurre el hecho, entonces, ¿qué procede? Aplicar la norma al caso concreto. ¿Y qué consecuencia debe recibir quien causa la muerte a otra persona? Según esta norma que vimos, según ese tipo penal, pues debe recibir una pena de Prisión de 15 a 40 años. 15 a 40 años. 15 a 40 años. Y pregunto, ¿hubo intención? Sí. Sí hubo intención, porque dice un suceso originado involuntariamente por un agente, dice, que modifica ¿qué? Intencionalmente un estado original. ¿Cuál era el estado original de esa persona que ahora está fallecida? Estar viva. Estaba viva. A otro estado. ¿Y cuál es el otro estado en el que está ahora? Está fallecida. Está fallecida. Entonces, todo eso lo logramos por medio de ¿qué? De la lógica jurídica. Y especialmente de la lógica Deóntica. deóntica, que también es conocida como lógica ¿qué?
De las normas. La lógica de la acción. Como lógica de la acción. Pregunto, ¿todo lo que dijimos tiene un orden lógico? Sí, ¿Un producto de una consecuencia lógica? sí, Sí. ¿Cómo procesamos esa información? analizándola. Analizándola. ¿Y qué fue lo que hicimos al final? Llegar a una conclusión. Llegar a una conclusión. ¿Y cómo se llama esa conclusión? Razonamiento lógico. Razonamiento. Y cuando llegamos al razonamiento, no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar nada. Porque no lo memorizamos. Arribamos a la conclusión por medio de un procedimiento lógico. Y ahí se puede mover el cielo y la tierra, que si arribamos al razonamiento no se tiene por qué olvidar, salvo que de repente recibamos un gran golpe en la cabeza y quedemos un poco afectados mentalmente, ¿ya? Como que ya no tenemos una conexión lógica en las neuronas. Ahí sí. Incluso tendríamos que ver hasta dónde nos retrocedió. Porque hay gente que cuando tiene un accidente tiene que volver a ¿qué? Volver a aprender. Ese es como aquel caso de Adam Sandler, donde tiene que enamorar a la señorita todos los días. Como si fuera Casi, como que fuera ¿qué? la primera vez. La primera vez. ¿Ya? Pero no es nuestro caso. La lógica deóntica también es conocida como una lógica jurídica Aplicada. especial o aplicada. ¿Por qué especial o aplicada? Porque ya estamos hablando de un caso concreto. Y si estamos hablando de un caso concreto, esa lógica especial o aplicada también se denomina lógica material. Lógica material. Porque la lógica material también es conocida como lógica aplicada o lógica ¿qué? Material. Ya lo olvidaron, me van a decir. Nos agarra en curva. Es que no tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar. ¿Ya? Ahí se recuerdan que ustedes ya tienen ese material. Ya lo tienen hasta impreso y hasta están haciendo anotaciones ahorita. Y están llevando una consecuencia, una secuencia lógica. Si ustedes no hacen lo que yo les digo que hagan, no acatan las instrucciones, no estudian, ¿cuál va a ser su consecuencia lógica? Por muy dolorosa que sea, ¿cuál va a ser? Perder el curso. ¿Cuál puede ser? Pues puede ser que uno ni a zona mínima llegue, unos que ganen raspados, unos tengan una buena nota, unos ganen en retrasada, otros en segunda retrasada,
y otros en escuela. Miren todas las posibilidades que tiene. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quiere, pues? La de la buena nota. Andar con buena nota. La de la mejor nota, ¿verdad? O sea que miren qué posibilidades tienen. Miren qué supuestos se dan. Y miren qué consecuencias pueden darse también. Licenciado, deme un punto. Me hace falta un punto para llegar a la zona mínima. Eso es como un estudiante que fue a hablarle hasta como 4 personas y por 4 personas me llegó la información. Hasta unos jueces le fueron a hablar. Imagínense. Y me fue a criticar que yo no le había ayudado en un punto. Y les digo qué pasó. Como cuando me empiezan a criticar, a mí miren mi cabello tengo, se me caen los piojitos, ¿verdad? Y entonces, pero me entró curiosidad. Y yo dije, voy a ir a ver. Porque yo realmente los nombres no me los sé. De pocos son de los que me aprendo los nombres. Más ahorita que es virtual. Pero fui, con los datos que me dieron, fui a averiguar. Y ella dijo, ella les fue a decir a todas esas personas que yo la había dejado. Y hago la aclaración. Yo no dejo a nadie. Primero, no voy de viaje. Segundo, no son mi pareja. ¿Ya? Y no dejo a nadie porque solitos se quedan. ¿Para qué me voy a manchar las manos si solitos se quedan? Pero fui a ver. Y les digo qué pasó. Que efectivamente le hacía falta un punto. Pero para llegar a zona mínima. Eso sí no le dijo a las personas con las que fue a hablar. No les dijo, me hace falta un punto para llegar a zona mínima. Solo le fue a decir que yo la había dejado por un punto. Pero no era punto para llegar al 61. Era punto para llegar al 31. Imagínense. Como cada quien cuenta su historia, ¿verdad? Como le favorece, ¿verdad? Y ella lo que quería era que intervinieran y que le diera su punto. Los otros creyendo que con ese punto ganaba y ella creyendo que con ese punto tenía derecho a ir a escuela. Bueno, sigamos. Lógica especial o aplicada. La lógica deóntica también es conocida como lógica del discurso normativo, lógica de las normas. Cuando digo lógica de las normas, es cuando dicen lotería, bingo, eureka, como quien dice, ya lo habíamos googleado, ya sabíamos que esto se llamaba así. Lógica ¿qué? De las normas. Sin leer atrás, como dijo Klug, ¿cómo se refería Klug? Sin leer, Rita, que aquí la estoy viendo. Jackie, que ya apagó la cámara. ¿Cómo dijo Klug a qué se refería cuando hablaba de la lógica? La teoría de las reglas formales. La teoría de las Reglas formales. de las reglas formales. Eso es utilizar la mente. Ustedes saben que ahora
que ahora ya no se quieren hacer las operaciones matemáticas haciendo el ejercicio mental. Ahora, ¿cómo las quieren hacer? Con la calculadora. Somos perezosos mentalmente. Entonces, me recuerdo de aquella canción que dice: ¿a dónde vamos a parar? ¿Ya? Con ese hiriente ya no surge. Ahora se puso de moda, ya vieron eso de los saurios. Y todos metidos en los saurios, ¿verdad? Ahora somos parte de tendencias. Pero pregunto, esas tendencias, ¿a dónde nos van a llevar? Y no estoy hablando del apocalipsis ni nada por el estilo, ¿no? Ahora todo computadora, todo celular. Ahora capaz que se hacen operaciones matemáticas así, haciendo las operaciones, la voy a comprobar. Y utilizan la computadora o el celular. Somos seres inseguros. Somos débiles mentalmente. Somos tan manipulables. Pregunto, ¿a quiénes le gusta escuchar a Mechito? ¿Quiénes conocen a Mechito? Todos, creo yo. Todos. Melanie le va a crecer. Melanie le va a crecer la nariz. ¿Ya? Somos manipulables. Y pregunto, ¿qué es lo que nos manipula? La ignorancia. La mente. ¿Dónde nos bombardean? La mente. Ojo. Ojo. Nuestra mente es lo más preciado que nosotros podemos tener después del cuerpo. Porque sin cuerpo tampoco somos nada, ¿verdad? Sin físico. ¿Ya? Para existir. Obviamente, ¿verdad? Pero yo les apuesto que anda mucho zombie por ahí. Hay muchos que andan caminando, pero no saben ni dónde están parados. Pregunto, ¿ustedes tienen un objetivo en su vida? Pregunto, ¿ustedes tienen una meta en su vida? ¿O solo van como las ovejitas? Tenemos que tener nuestras metas. Ojo. Tenemos que tener nuestros planes. Tenemos que tener nuestras estrategias. ¿Cómo estudian ustedes? Solo con la clase. Solo con leen nada más. Investigando también. Ya. Hacen sus resúmenes. Son los que hacen preguntas. Hagan preguntas. Pero ojo. Conmigo los exámenes son de análisis, por eso no les funciona hacer grupos de Zoom, ni de Meet, ni de lo que se les ocurra, porque son de análisis. Ojo. Bueno, sigamos pues. Los que tengan examen vayan a examinarse. Bueno, y aquí vamos a tocar un tema que
que ya vimos. Les comento que aquí hay un tema que ya nosotros vimos someramente, ¿ya? Superficialmente. Lo vimos aquel día que yo les dije, miren, aunque sabemos que oficialmente no hay clases, pero avancemos en algo. Y de repente alguien me va a criticar, ese licenciado de la autonomía y que no sé qué y que no sé cuánto. Yo les pregunto, ¿qué autonomía tenemos? Yo les pregunto, ¿cuánto atraso tenemos en Guatemala? Yo les pregunto, ¿cuánto atraso tenemos en las clases? Entonces ya no estamos para estar perdiendo el tiempo. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Qué fue lo que vimos? Los principios universales o principios lógicos supremos. ¿Se recuerdan que dijimos? ¿Cuántos son? Pregunto. 4. 4. Son 4. Identidad. No contradicción. 3. Tercer excluido. Son suficientes. Ahí estamos. 4. Ojo, y esa es la clasificación. Porque miren el folleto. Sorpresa. Adelante, Leonel. Váyanse a examinar los que tengan que examinarse. Miren su clasificación que está en el folleto. Identidad del imperativo, identidad del lógico jurídico. Quiere decir que ese día solo les di una pinceladita. Solo para que se los aprendieran que eran 4. La clasificación les di. No la subclasificación. Vale. Principio de identidad. ¿Se recuerdan? Significa que un concepto, idea u objeto hago la aclaración. Cuando aquí en el curso se menciona objeto, no se refiere a algo material. Puede ser algo material o puede ser que no sea material. Para que no vayan a creer que cuando dicen material nos referimos a algo material como este teléfono. No. Nos referimos a un objeto de estudio. Nos referimos a un objeto de análisis. Pregunto, ¿nosotros como seres humanos podemos ser objeto de análisis? Sí. Sí. ¿Objeto de estudio? Sí. Ya no voy a decir con objeto porque se siguen emocionando unos por ahí. ¿Ya? Podemos ser objetos y podemos ser sujetos. ¿Ya? Solo me utilizó, a decir por ahí alguien. Puede ser que lo diga un hombre o una mujer, ¿verdad? Pero no nos referimos a eso. Nos referimos a un objeto de estudio. Y especialmente estudio jurídico, análisis jurídico. Porque eso es lo que nos interesa. Aquí no nos interesa la anatomía, ni la antropología, ni lo que se les ocurra. Sino que nos interesa la lógica jurídica. Ojo. Vaya. Entonces, dice
Principio de identidad significa que un concepto, idea u objeto, ya sabemos que es de estudio, ¿verdad? No algo material. Puede ser que sí o no. ¿Son siempre idénticos a qué? Así mismo. Así mismo. Una persona, perdón, un caso, un ejemplo, mejor dicho. Un ejemplo. Aunque existan dos gemelos, Tienen características, elementos Pero va a haber diferencia entre ambos. diferentes. Para comenzar, las impresiones dactilares son diferentes. ¿Ya? Y puede hacer que uno tenga un lunar que el otro no tiene, ¿verdad? Y puede hacer que uno sea más alto que el otro. Y puede hacer que su estructura ósea de uno sea más corpulento y el otro más débil, más delgado, más liviano. Entonces, hay algo que nos hace diferentes. Y eso mismo que nos hace diferentes a los demás nos da una propia identidad. Por ejemplo, aquí está Leslie Stephanie. ¿Es idéntica a quién? ¿A Shanti? No. No, solo No. ¿Será que Diego es idéntico a Aldo? No. No. Tienen características que los hacen diferentes y les dan una propia identidad. Leslie Stephanie, de sus características, atributos y elementos personales que le dan su propia identidad. Ojo, no es con fines de que tomen nota ni nada, ¿verdad? Ni que vayan a resultar enamorados. En 1980, producidioma, soy morena coral, soy mujer. ¿Sí? ¿Algo más? No le estamos diciendo que digan soy 90, 60, 90, ¿verdad? Eso óbvielo. Recapitulando, ¿qué dijo? 1. Tengo 20 años. Soy morena clara, soy mujer. ¿Sí? Vivo en la capital. No se me ocurre qué más, licenciado. Solo. Yo pienso que se queda corta. Hablo 2 idiomas. Habla 2 idiomas. Mire, ahí salió que dice que es bonita. Dice ahí, miren, salió un comentario ahí. Soy diestra. ¿Es diestra? ¿Qué más? Es introvertida, es tímida. Soy ambivalente. Soy introvertida. Sé manejar. Sé cocinar. Soy organizada. Sí. ¿Qué más? Es disciplinada.
Es enojada. Conste que no le estoy diciendo es tóxica. No, eso no. Eso sí no soy. Vale. Ahora Aldo, pues, para que sea parejo esto. Aldo. Porque Aldo ya vi que estaba muy interesado en escuchar sus atributos. No, para nada, Alec. Aldo, Dígame. da tus características que te hacen diferente, te dan tu propia identidad. Bueno, físicamente, delgado, mido 1,74. Interno, pues, amable, noble, responsable, estudioso y tengo pocas cejas secas en el rostro, ojos cafeces. Yo me veo unas muy emocionadas ahí, Aldo. Barba, bigote, ¿verdad? Un poco calvo, ahí le hago. Ya vas a llegar. Vale. Ahí estamos. Pausa, porque si no se van a enamorar, Aldo, y estamos en una clase, no en una sala de parejas. Bueno, pues obviamente todos tenemos características, ¿ya? Todos tenemos características físicas, obviamente, ¿verdad? Pero no solo físicas, sino que nuestra forma de pensar, ¿ya? Y todo eso es lo que nos hace diferentes, ¿ya? Eso nos hace diferentes y nos da nuestra propia identidad. Ahí en donde me miran a mí, yo soy una persona tranquila. Pero normalmente soy calmo. Ese es mi apellido. Yo le digo soy calmo, pero a mí, fíjense que a mí el hecho de tener calvicie no me afecta. Porque primero le digo que soy una mente brillante, ¿verdad? Porque me veía el coco, ¿verdad? Segundo, les digo que soy normalmente calmo, pero que también soy calvo. Porque hay veces que se confunden calvo y es un relajo. Y entonces vengo y les digo, soy calmo, ¿no? Pero también tengo otro apellido que es Castañeda, ese es el de mi madre, ¿verdad? Y ese mejor que no lo lleguen a conocer porque ese es el determinante, ¿ya? Me gusta conducir vehículo y siento que tengo buenos reflejos para manejar, gracias a Dios, ¿ya? Normalmente trato de tener autocontrol porque no me gustan los problemas. El autocontrol sí es muy importante. Las personas siempre tienen que ser prudentes, ¿ya? Y eso siempre tenemos que buscarlo, ser prudentes. ¿Ser qué? Sabios. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos algo. Soy pacifista, pero si me voy a la guerra me voy bien armado también, ¿ya? Quiere decir que de un extremo me puedo ir al otro. Por eso es que le digo normalmente calmo, pero también soy Castañeda, les digo por el lado de mi mamá. Entonces, soy una persona que se conduce y trata de no, cuando conduce vehículo igual, ¿verdad? Pero sé
que la adrenalina me hace actuar rápido. A mí, por ejemplo, la lógica me ha desarrollado mi mente. De repente alguien está hablando y ya la mente me está trabajando, pero trato de no decirlo. Porque yo sé que a veces el elemento sorpresa es muy determinante. Entonces, todos tenemos características. Esa es mi identidad. Por ejemplo, yo tengo mi propio, si ustedes se dan cuenta, tengo mi identidad hasta para dar la clase. Aquí son charlas, son pláticas. Ya. Tengo mi propio estilo. Cada quien tiene su propio estilo. Tiene su forma de ser. Entonces, ¿a qué quiero que lleguemos con esto? Que todos somos únicos. Que se parece a la mamá, que se parece al papá. No. Somos únicos. ¿Y somos idénticos a qué? A sí mismos. No hay otro. Ni aunque se llame igual, ni aunque sea gemelo. Algo tiene de diferente. Y eso es a lo que nos ayuda al principio que es de identidad. Por ejemplo, dice un concepto, idea u objeto son siempre ¿qué? ¿Idénticos a quién? A sí mismos. A sí mismos. Su característica o naturaleza no varía en el tiempo. Yo sigo siendo César Andrés Calmo Castañeda, que vino a estudiar a la universidad. Y eso es que cuando vine les cuento que tenía cabellera. Pero el hecho que ya tenga un montón de años más, que ya no tenga cabello, no he perdido mi esencia. Y sigo siendo idéntico ¿a quién? A sí mismo. ¿Ya? Tenemos una ventaja los que somos calvos. Y yo lo he descubierto. Porque porque he ido a reuniones a veces, y a veces están rodeados de gente, y el que se dirigen es a mí. Y cuando entra un calvo en una reunión, les apuesto que llama la atención por el hecho de ser diferente. ¿Ya? De repente a alguien le gustan los canelones, usa canelones en su cabello y llama la atención. Y yo que no uso cabello, pero porque se me cayó, ¿no? Soy diferente. Marca más mi identidad. Algunos dicen que me parezco a un diputado, otros que soy, mire, dejen de hablar babosada, les digo. Yo soy idéntico a sí mismo. Y tengo familiares que se parecen, pero cada quien es idéntico a sí mismo. No nos engañemos. Mentalmente somos diferentes. De repente uno es más volado de carácter y otro es más tranquilo. Pero somos diferentes. Y aquí dice, hombre es igual a ¿qué? Animal. Ahí dice Aldo que le dicen Aldo Dávila, mire.
Y a mí me dicen que me parezco al diputado Blanco. Imagínense. Y otro que viene aquí me dice, Lick, me dijo, es que usted se parece a Pepe Aguilar. Dijo, cállate, boludo. Digo, ¿ya? O sea, la gente siempre anda viendo cómo lo encaja uno. Por los Lo bueno es que uno sabe quién es. Si usted no sabe quién es, mejor váyase a aquel lugar que es bien re bonito, que dijo la vicepresidenta. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿por qué será que hombre y animal son lo mismo? Hombre y animal no es lo mismo. Hombre es igual que animal racional. ¿Ya? Ojo. Alguien podrá decir hombre y animal es lo mismo, porque es un ser vivo, van a decir. Sí, es un ser vivo. Pero, ¿qué es lo que hace diferente a un hombre que a un animal? La razón. La razón. La razón. ¿Ya? ¿Es ser vivo? Sí, es ser vivo. ¿Es racional? Uno sí es racional y el otro no es racional. Ojo, hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Ojalá, el objetivo en estas clases, le voy a decir cuál es. El objetivo en esta clase es obligarlos a pensar. Yo sé que a unos ni los tengo que obligar. Unos no corren, sino que vuelan. Pero ojalá vuelen en la dirección que corresponde, ¿verdad? ¿Estamos? Esa es mi misión en este curso. Si yo no los hago pensar, entonces este curso no sirve, no funciona. Si yo hago que usted analice, primero que piense, primero que tenga ideas. ¿Ideas qué? Pensamientos. Que usted conceptualice y que arribe a sus juicios, entonces quiere decir que sí está funcionando. ¿Ya? Entonces, ojalá que lo esté logrando. Si no, me va a tocar que arrancarme los últimos peñasquitos que tengo aquí. Bueno, ahí estamos. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.